Hola, de nuevo ante el maravilloso reto de escudriñar las Sagradas Escrituras. Yo no sé vosotros, pero a mí me encanta acercarme a la palabra de Dios y ver qué hay de nuevo para mi vida. Qué maravillosa lección aprenderé en cada uno de los pasajes que voy a estudiar hoy. Nos doy gracias a Dios que su palabra es viva y es eficaz y contiene toda la información que necesitamos para vivir aquí en la tierra y después también en el cielo. Así que a Dios sea toda la gloria. Aprovechamos para saludar a los hermanos que nos siguen desde Baltimore, Maryland, Massachusetts, a los hermanos de Atlanta, de Georgia, de Brooklyn, de Texas. Eh, bueno, ¿están listos? Vamos a meditar en la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Terminamos el capítulo 6 y hoy comenzamos el capítulo 7. Vamos a leer los 6 primeros versículos de este capítulo 7 de Romano. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a la ley, por ley, al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, eh, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta aquí la palabra del Señor. En este pasaje podemos observar, una vez más, esa característica única de la literatura hebrea que consiste en exponer una verdad y luego desarrollarla una, dos o más veces de distintas maneras y añadiendo cada vez alguna otra cosa nueva, a fin de que el lector pueda superar todas las dudas que tenga al respecto de ese tema. Es como si el apóstol hablara mentalmente con alguien que le estuviese exponiendo sus dudas y a las que él se encarga de responder. Es evidente que Pablo continúa su análisis de los frutos de la justificación. Entre ellos ya ha considerado en el capítulo 5 la paz. En el capítulo 6 la santidad. Y ahora en el capítulo 7 añadirá la libertad de la servidumbre de la ley. La gloriosa libertad que disfrutamos los hijos de Dios. La conclusión del capítulo 6 es que no debe usarse la doctrina de la justificación por la fe como una excusa para la práctica del pecado. Ahora nos explicará en qué sentido ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también para qué fuimos libertados. Por tanto, comencemos paso a paso. Versículo 1. Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo se dirige especialmente a los judíos, aunque en realidad toda la iglesia en Roma conocía ya la ley de Moisés. De ahí la pregunta
con la que comienza este pasaje. En resumen, lo que les viene a decir es que la ley no se le aplica a los muertos. La muerte cancela todos los compromisos, todos los contratos que tengamos. Este es el principio legal y además un principio que todos podían entender. La muerte libera de todo compromiso. Quien muere sale de todo yugo legal. Para explicarlo, él va a tomar una ilustración, una metáfora, y toma concretamente la metáfora del matrimonio, la ilustración del matrimonio. El compromiso que la mujer mantiene con el esposo durante el matrimonio mientras que éste vive. Romanos 7, versículos del 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, todos reconocían que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Esto quizás sea conveniente recordarlo hoy en día, en el que los matrimonios duran tan poco. El compromiso matrimonial siempre era un compromiso de por vida. Era un compromiso, porque recordemos que el matrimonio no es un invento de los hombres, por tanto no son los hombres los que ponen las condiciones. Es Dios quien la instituyó y Él estableció que fuera para siempre. Todos reconocían eso, que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Mientras su marido vive, la mujer no puede pertenecer a otro hombre, porque si lo hiciera estaría cometiendo adulterio. Pero cuando el marido muere, el contrato matrimonial queda rescindido, cancelado, y ella es libre para casarse con quien quiera, con quien quiera. Este ejemplo lo aplica el apóstol a nosotros, los cristianos, y nuestra relación que teníamos con la ley y la que debemos tener ahora. No podemos estar casados con dos personas al mismo tiempo. En esta parábola o ilustración que el apóstol Pablo ha usado, la esposa representa al cristiano y el compromiso que ésta tenía con su esposo representa la ley. Por tanto, muerto el esposo, muere con él el compromiso matrimonial. No hay ley que la condenara por volver a casarse, porque es libre. Hasta aquí esa ilustración. Sin embargo, algunas personas tienen problemas con esta analogía, con esta ilustración. Preguntan, bueno, ¿y por qué no es la ley la que muere, sino nosotros? O otros, en cambio, preguntan, ¿por qué no dijo sencillamente que la ley dejó de existir por la obra de Cristo? Bueno, la respuesta es bien sencilla. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trata de una ilustración mediante la cual Pablo da una enseñanza espiritual. No debemos forzar la interpretación de todos los detalles de una ilustración, porque nos llevará al error. Caeremos en el riesgo de oscurecer más que de arrojar luz. La ilustración afirma que el matrimonio es un vínculo de por vida, como escuchamos en las ceremonias de boda, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Nosotros estábamos antes así ligados a la ley, de esa manera. Ahora Cristo vino, pero Cristo vino para anular la ley. Esta sería una pregunta que tendríamos que responder de manera bíblica. La respuesta nos la da el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17. En Mateo 5, 17, la Biblia nos dice, Jesús, el Señor Jesús nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, este es un texto que los legalistas
Lo tienen muy subrayado en sus Biblias, ¿verdad? Les encanta este texto porque enfatiza que la ley no ha sido abolida. Así que esto en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta precisamente esto. La ley no ha sido abolida. Sigue estando en vigor. Recuerden, por ejemplo, las palabras de Pablo en Romanos 3:31, donde él preguntó, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? La respuesta de Pablo era en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por tanto, la ley sigue en vigor. Esto es importante entenderlo. Quiero que presten atención para que después no caigan en errores. La ley sigue en vigor, pero, y ahí es donde está el quid de la cuestión, no para nosotros que hemos muerto con Cristo en la cruz. La ley no es aplicable a un muerto. La muerte termina con toda ley. Cristo cumplió la ley en favor de los que creemos en Él, y por medio de su muerte anuló la condenación de la ley que estaba establecida contra nosotros. Quiero decir, la ley sigue en vigor, no ha desaparecido, está ahí, pero no es aplicable a los cristianos. La ley sigue en vigor para aquellos que han rechazado a Cristo, para aquellos que pretenden justificarse delante de Dios de algún otro modo. Esto es lo que viene a explicar el apóstol Pablo y lo aclara muy bien en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Dice así, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, escribe Pablo. Por tanto, es muy importante que se fijen en que dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Yo quiero que los legalistas presten mucha atención. La ley solo es buena si tú la usas legítimamente. La ley no fue dada para el justo. Y algunos dirán, bueno, pero justo no hay ni un uno. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por tanto, somos justificados. Y a nosotros como cristianos, justificados por la fe, no se nos puede aplicar la ley. Esto es muy importante que lo entiendan. La ley no ha sido abolida, pero no debe ser aplicada al cristiano, ya que el cristiano ha muerto con Cristo en la cruz y por tanto quedamos exentos de ella, por razón por la cual hay que saber manejar estos conceptos para no caer en errores. Siguiendo con la ilustración que Pablo usa en este pasaje sobre el matrimonio, aplicado a nuestra relación con Cristo, no debemos ya vivir en adulterio espiritual, hermanos. Si hemos muerto a la ley, al pecado y a la ley, es para que vivamos ahora una nueva relación, en este caso con Cristo. No podemos seguir en nuestra vieja relación con el pecado. Esto es lo que a veces escuchamos a algunos predicadores. Algunos enseñan que somos salvos por la fe, pero que debemos vivir tratando de cumplir las obras de la ley, lo mejor que puedas. Mire, no se trata de eso. Eso equivaldría a una bigamia espiritual.
a un doble matrimonio, estar casado con la ley y con la gracia. No, no, no. O estás en la ley o estás en la gracia. Y esto es importante entenderlo. Ahora, ¿cómo se resuelve entonces el problema? Bueno, pues aceptando que al ser perdonados de nuestros pecados y de sus consecuencias, nosotros anhelamos vivir una vida de santificación, pero reconocemos que no podemos lograrla por medio del cumplimiento de la ley. Ya hemos renunciado a tratar de ser justos en nuestras propias fuerzas. Nadie es justo en su propia fuerza. Ningún hombre se justifica a sí mismo por medio de sus buenas obras. El camino de Dios es la disolución de ese vínculo que nos ligaba a la ley. Nos libra de ella, de la obligación de su cumplimiento al haber muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, desde la muerte de Cristo, con la que nosotros nos identificamos, la ley ya no es aplicable a todo el mundo, sino solamente a aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo. A ellos todavía la ley les demanda su cumplimiento. Dios demanda el cumplimiento de la ley a aquellos que no han creído en la obra de Cristo Jesús. Pero jamás la demandará a nosotros que hemos muerto con Cristo, porque ahora vivimos en una relación diferente. Todos los que sí creemos fuimos librados de la maldición de la ley. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en otro pasaje. Léanlo conmigo porque es importante, son temas muy importantes. Entenderlos para que vivamos en la paz de Dios y no en la angustia por querer cumplir una ley que nunca logramos cumplir. Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 14. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Escuchen bien, dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiese la promesa del Espíritu. Hermanos, no dependemos de las obras de la ley, dependemos de nuestra nueva relación con Dios en base a la fe. Y aquí podemos comprobar en este pasaje que acabamos de leer de Gálatas, cómo el apóstol insiste en que la iglesia no está bajo la ley, como dijera en el capítulo 6 de Romanos, verso 14, sino que estamos bajo la gracia. Predicar un mensaje que mezcle la fe y las obras sería un error. Estaría predicando un falso evangelio. Solo la fe nos salva. Solo la fe nos salva. No obstante, la fe genuina se conoce porque te debe llevar a andar en las obras de Dios. No para salvarte, sino porque ya eres salvo. Y no anhelas andar en el pecado, sino en la voluntad de Dios. Pero no tratas de hacer la voluntad de Dios para salvarte, sino que simplemente andas en la voluntad de Dios porque ya eres salvo. Esto es lo que explica Pablo también en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Siguiendo con el pasaje de hoy, leamos Romanos 7, versículo 4.
Aquí Pablo va a explicar los versículos anteriores, esa ilustración que ha puesto sobre el matrimonio. Dice, así también vosotros, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Debido a la ineficacia de la ley, tanto para justificarnos como para santificarnos, Dios previó desligarnos de la relación que teníamos con ella, con la ley. Lo hizo por medio de la muerte de Cristo en la cruz. La correcta interpretación de este pasaje es que si, así como en el caso del matrimonio, la muerte libera al cónyuge vivo de su compromiso matrimonial para volver a casarse con quien quiera, así también al morir con Cristo, al identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección, quedamos libres de la ley. Fíjense que en Romanos 6:11, poquito antes, Pablo dice, consideraos muertos al pecado. Pero ahora en Romanos 7:6 dirá que hemos muerto a la ley. De modo que tanto, perdón, 7:6 no, 7:4. Muerto a la ley dice en el versículo 4 y en el 6 dice muerto, que hemos muerto a la ley. Muertos al pecado en Romanos 6:11, muertos a la ley en Romanos 7:4. ¿Okay? Es que me equivoqué y apunté el 6 en vez del 4. De modo que tanto el pecado como la ley, que antes ejercían dominio sobre nosotros, al haber muerto con Cristo, nos encontramos con que ese dominio que el pecado y la ley tenían sobre nosotros desaparece. Y ahora agrega que nosotros morimos a la ley y la consiguiente liberación de su dominio, de su poder sobre nuestra vida. Nuestra muerte al pecado y a la ley se produjeron en el momento en el que nos identificamos con Cristo en su muerte de cruz. Allí donde Él murió, nosotros morimos con Él. Y allí morimos al pecado y allí morimos a la ley. La unión con Cristo no es solo unión en su muerte, y esto es importante, sino que además es también unión en su resurrección, porque aquella muerte no fue inútil, tenía un objetivo. La muerte de Cristo tenía como objetivo que nosotros podamos ser de otro, de Cristo, del que resucitó. Toda la ley que no podíamos cumplir, Cristo la cumplió por nosotros y la cumplió a la perfección. Presten atención, no se trata de que la muerte por el pecado o la muerte por la ley, es las preposiciones propias. No se trata de la muerte por el pecado o por la ley, porque eso nos condenaría. Si muriéramos por el pecado o muriéramos por la ley, estaríamos condenados. Se trata de la muerte al pecado y la muerte a la ley. Esa es la muerte que nos libra de la condenación eterna. En nuestro estudio de las Escrituras siempre, siempre, siempre debemos prestar atención al contexto gramatical y especialmente a las preposiciones propias. No es lo mismo por que al, a o por. De una u otra cambia totalmente el sentido del pasaje. Si hemos muerto y resucitado con Cristo, que nos salva, no podemos seguir casados con el pecado y con la ley que nos condena. De modo que ahora somos libres y podemos ser de otro. Somos libres para comprometernos con Dios, para poder llevar frutos para Él. Esta es la conclusión a la que llega Pablo con base al principio indicado en el versículo 1.
a saber que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero una vez muerto, ya la ley no se le aplica al muerto. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La palabra porque, con la que empieza este versículo 5, nos transmite la idea de que Pablo va a abundar en la idea del verso anterior, es decir, va a continuar desarrollando la idea para explicarlo mejor aún. La carne que cita aquí Pablo cuando dice estábamos en la carne es una expresión que usa Pablo y que no se refiere propiamente al cuerpo. Pues después de creer en Cristo, después de morir con Cristo en la cruz y resucitar en Cristo, por fe, seguimos estando en el cuerpo. Por tanto, no es una referencia al cuerpo. En realidad se refiere a los deseos de nuestra carne que antes nos seducían y nos arrastraban al pecado. De modo que la expresión mientras estábamos en la carne se refiere a cuando la carne, nuestros deseos pecaminosos, era la que dominaba nuestra vida. Y se explica claramente con la frase de las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Como alguien explicó, desafiado por la ley que nos reclama para Dios y para nuestro prójimo, nuestro ego pecaminoso reconocía que estaba siendo puesto en tela de juicio, atacado, y en consecuencia luchaba con mayor violencia para defenderse. De modo que dichas pasiones, estimuladas por la prohibición de la ley, lo que actuaban en nosotros era llevando fruto para muerte. Nos arrastraban aún más. Pero quiero que lean conmigo otro pasaje en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo del 17 al 18. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tal como lo ve Dios, fuimos librados de la condenación de la ley mediante la muerte de Cristo, pues con Él morimos nosotros en aquella cruz, ya que Él nos representaba. Todo esto se hizo con el fin de que pudiésemos ser libres para poder servir a otro, en este caso, para poder servir a Dios. Pablo explicó en el capítulo anterior, capítulo 6, que es por medio del bautismo que nos identificamos con Cristo, con el Cristo crucificado, tanto en su muerte y sepultura como en su resurrección y nueva vida. Cuando eso ocurre, la obediencia cristiana ya no depende de un conjunto de normas externas, de unos mandamientos que nos obliga, sino que surge ahora como una lealtad nacida del Espíritu de Dios que habita desde entonces en nuestro corazón. Hay pues dos estados bien diferenciados: vivir con Cristo o vivir sin Él. Antes de conocer a Cristo, procurábamos obedecer las leyes, pero no lo conseguíamos. En la mayoría de las ocasiones fallábamos, por cuanto los deseos de nuestra carne nos arrastraban al pecado. Ahora, el apóstol habla aquí de dos regímenes distintos: el viejo de la letra y el régimen nuevo del espíritu. La letra es lo único con lo que cuenta el legalista
a causa de su falta de entendimiento y su aplicación equivocada de la ley. El cristiano, por el contrario, sirve bajo el régimen nuevo, que es producto de la presencia y de la actividad del Espíritu de Dios en nosotros. Está claro que Pablo no está oponiendo la ley misma al Espíritu, por cuanto en unos versículos más adelante, en el versículo 14, él afirma que la ley es espiritual o buena, como vimos antes en 1 de Timoteo capítulo 1. Pablo no usa la letra como, tampoco usa la letra como equivalente a la ley. Se trata de que la letra de la ley, eh, cuando habla de la letra, se refiere a la letra de la ley, pero separada del espíritu. Es decir, dado que la ley es espiritual, la letra de la ley aislada del espíritu no es espiritual. La ley sin el espíritu queda desnaturalizada. Por tanto, no es la ley lo que se opone al espíritu, sino el legalismo, la letra de la ley sin el espíritu. La segunda parte de este pasaje contiene una exhortación. Pablo dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La exhortación es a servir, pero no bajo la letra, sino bajo el espíritu. Ya no se nos demanda una vida de sometimiento a una ley que nadie podía cumplir, sino Cristo. Ahora lo que se nos demanda es aceptar el estilo de vida de Cristo que ya incluye el cumplimiento de la ley. Cristo la cumplió por nosotros y como Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu, ya cumplimos la ley. La clave, pues, del éxito en la vida cristiana consiste en dejar a Cristo vivir en nosotros, por nosotros, a través nuestro. O lo que es lo mismo, que cada día nosotros menguemos para que Él crezca. En la medida en que eso ocurre, nos resulta más o menos fácil. Así que las pasiones pecaminosas de las que Pablo nos habló en el verso 5 llevan como fruto la muerte. Mientras que en el verso 4, el fruto de haber muerto y resucitado con Cristo es la santificación, que no resulta de nuestro esfuerzo personal en la carne, sino que es fruto de la vida del Espíritu de Cristo en nosotros. Todos aquellos que nos consideramos cristianos debemos preguntarnos, ¿bajo qué régimen estamos viviendo? ¿Estamos viviendo bajo el régimen de la letra, de la ley? ¿O estamos viviendo bajo el régimen del Espíritu? Porque Pablo nos ha hablado de un antes y un después. Vemos en el verso 5, dice, mientras estábamos en la carne. Eso era cuando no conocíamos a Cristo, cuando vivíamos bajo el régimen viejo de la letra que nos condenaba. Pero ahora en el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que nos desliga de la ley, porque ya la ley fue cumplida por Cristo en nuestro nombre. Todo esto, hermanos, podemos resumirlo en que la muerte de Cristo nos ha librado del dominio de la ley. Por eso podemos servir bajo la autoridad del Espíritu, en lugar de la autoridad de la ley escrita. El poder del Espíritu, por el poder del Espíritu, podemos vivir las exigencias de Dios. De esta manera podemos servirles como Él desea. Ahora, llegado a este punto, porque el estudio aquí se termina, llegado a este punto, tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos entendiendo estas cosas?
Hemos entendido que hemos muerto con Cristo en la cruz y que la ley no puede ser aplicada a un muerto. Hemos entendido que así como morimos en Cristo, también hemos resucitado, pero no para vivir como antes, bajo el régimen de la letra, bajo el régimen de la ley, sino para vivir bajo el régimen del Espíritu, un régimen nuevo. ¿Estamos entendiendo eso? Que no es que ahora nos tengamos que esforzar por cumplir la ley. Ya la ley no se nos aplica. Lo que tenemos que hacer, esforzarnos, es por andar en el Espíritu y no en la carne. Es decir, oír a Dios y seguir sus enseñanzas. Ahora nosotros agradamos a Dios no porque cumplamos la ley, sino porque el Espíritu de Cristo que habita en nosotros nos lleva de forma natural a vivir conforme a la voluntad de Dios. No para conseguir la salvación, ya somos salvos. Ahora lo hacemos para disfrutar de nuestra relación personal con Dios, en la que lo que queremos es vivir en santidad, porque queremos agradar a aquel que nos resucitó de entre los muertos. Yo oro de todo mi corazón a Dios para que podamos entender estas cosas, porque solo entendiéndolas podemos vivir libres, realmente libres del legalismo religioso, sin caer en el otro extremo, que es el liberalismo pecaminoso del mundo. Ni un extremo ni el otro. El entendimiento de las Sagradas Escrituras nos lleva a la verdad. Y la verdad está aquí, en la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes disfrutan como yo de estos estudios, pero sinceramente a mí me encanta la palabra de Dios porque a cada paso que doy voy entendiendo más profundamente estas verdades que me permiten poder entrar en el reposo de Dios. Permítanme que ore. Padre del cielo, quiero rogarte, Señor, que bendigas a mis hermanos, a todas las personas que están viendo este vídeo y que les dé la capacidad de entender tu palabra. Que por medio del poder de tu Espíritu Santo, tú les aclare cualquier posible duda que yo les haya podido dejar. Completa tú la enseñanza, Señor. Llévales luz, entendimiento, para que puedan comprender profundamente estas cosas, a fin de que puedan disfrutar de esa relación personal contigo, Señor, que podemos disfrutar los que hemos entendido la verdad. Padre, llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Bendice a mis hermanos, guárdalos y ayúdalos a compartir estas cosas con aquellos que no las conocen. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Sigan estudiando la palabra de Dios. Sigan leyendo las Sagradas Escrituras y meditando en ella porque es alimento para nuestra alma. Dios les bendiga a todos.